Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Volvemos, un nuevo tiempo de radio diferente se abre aquí en las ondas de Radio Nacional y de Radio 5. Y para todos nosotros, un placer que sigas con nosotros. Y tras las noticias, tenemos todavía mucho misterio junto a Rubén de Felipe, que ahora se une a nosotros. Felices vacaciones, si las estáis disfrutando, buen turno de trabajo. Aquí estamos para acompañaros en la madrugada y hacer más llevadera la noche. Buena madrugada para todos, tanto si estáis de vacaciones como si estáis trabajando. Disfrutar de la radio aquí en el Espacio en Blanco. Y seguimos adelante en esta segunda hora, rescatado del tiempo, uno de los muchos temas que nos pedíais. Se trata de los seres de la noche. Comenzamos con ellos. Nuestro personaje central de hoy ha aterrorizado a medio mundo durante siglos. Mentar tan solo su nombre servía para hacer que se helara el alma de los mortales. Y su figura, su leyenda recorrió el mundo entero sembrando el terror y la muerte. Es el tema del vampiro, de los vampiros. ¿Un mito y una leyenda sin fundamento o una realidad oculta? Nuestro invitado lleva años estudiando el tema y tiene algunas respuestas. Escuchemos. Bueno, pues ahí está la introducción. Luis, ¿los vampiros son una leyenda o son una realidad o son las dos cosas? ¿Has dicho que el vampiro no muerto es el que existe? Sí, bueno, normalmente la gente que se acerca a hablar de vampirismo lo hace desde el punto de vista psiquiátrico. Yo me intereso más por el punto de vista del ocultismo y de la magia y me intereso más por la figura del vampiro no muerto, del ser de ultratumba que todos conocemos por el cine, por la literatura y por el arte. Y hay mucha más realidad y hay mucha más verdad y se esconde mucho más de lo que en principio se puede pensar detrás de la figura del vampiro no muerto. Es como cuentan del diablo, que mejor pensar que no existe, o con ciertas cosas mejor que no existe para que pueda funcionar mejor y para que pueda... Esa es una de las armas del vampiro, que efectivamente parece ser que existe y que su verdadero poder es que la gente no cree en su existencia. Ya. Empecemos definiendo esto. ¿Para qué es un vampiro? Bueno, la gente tiene una idea bastante preconcebida de lo que es un vampiro. Lo ha visto por el cine, sabe que es un cadáver que se levanta del sepulcro. Y hay una serie de investigadores que se acercaron en su momento, autores de grandes tratados, como por ejemplo el abad Agustín Calmet, que en 1746 publicó un tratado extensísimo acerca de los revinientes, como él los denominaba, los vampiros no muertos. Revinientes o resurgidos del féretro, de la tierra, que se levantaban y asustaban a la gente. Y él proponía pues una definición extensa. Decía: los revinientes de Hungría o vampiros son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen del sepulcro, asustan a las familias, a los aldeanos y les sorben finalmente la sangre. Decía Calmet que se les denominaba vampiros o upiros, que significa, según dicen en eslavo, sanguijuela. Esta es una de las definiciones que más se ajustan a lo que podríamos entender por un vampiro no muerto. Si nos ajustamos a la definición del diccionario de la Real Academia Española, vemos cómo no se atreve muy bien a mojarse en la naturaleza del vampiro y nos dice que el vampiro es un espectro que, según cree el vulgo de ciertos países, sale de la tumba por la noche para absorber la sangre de los vivos. Pero más o menos esta es la definición acorde con la realidad. Espectro que se levanta del sepulcro y absorbe la sangre durante la noche. ¿Los antecedentes de los vampiros dónde están? ¿Quizá en Egipto? Sí, ahí tenemos antecedentes porque es que además tenemos en todas las culturas. En Egipto existe el mito del Ku, donde se nos dice que los fantasmas de los ajusticiados regresaban por la noche para absorber la sangre de los adolescentes. Luego ya tenemos en Egipto una referencia importante, porque no solamente la cultura europea
Y la mitología de Centro Europa nos habla del vampiro no muerto. Hay otras culturas, un buen ejemplo es Egipto. También tenemos las lamias griegas y las estriges romanas. Las lamias griegas eran una serie de genios femeninos en busca de sangre, y las estriges romanas, todos conocemos, eran una especie de pájaros de presa con veneno en las uñas que raptaban a los infantes en la cuna y les absorbían, como es lógico, la sangre. La energía vital, que es uno de los mitos arraigados al vampiro. La sangre, apuntamos ese dato. Sí, es que tenemos que explicar dos mitos para comprender muy bien lo que es la esencia del vampiro no muerto. Si no explicamos estos dos mitos, no se comprenderá cuál es su auténtica esencia. Adelante, explícalo si quieres. Tenemos, en principio, la energía vital. La energía vital, entendida como sangre, como leche materna o como semen, dependiendo del vampiro que opere en cada cultura, lo hará absorbiendo leche materna, es el caso del Jararaca en Brasil, semen sería el caso del Churén en la India, o sangre en casi todas las culturas, y por supuesto en la oleada vampírica que asoló los países eslavos y Centro Europa de los siglos XVII al XIX. Sabemos también que la sangre es un potente condensador de la fuerza astral y que está asociado a todas las culturas. Luego es importante, la sangre es la vida, no lo olvidemos. Y luego tenemos otro mito para comprender la esencia, la figura del vampiro no muerto, y es el mito de la inmortalidad. Yo te decía al principio del programa que me he sentido interesado por el mito del vampiro por el miedo a la muerte física, por el dejar de ser o estar, dejar de tener conciencia de mi propia existencia. Esto es lo que me ha imbuido en el tema del vampirismo, intentar buscar respuestas, si es que las hay, que yo creo que sí las hay, y una cierta realidad en torno a esta cuestión. Por ir detrás de la inmortalidad. Claro, por ir detrás de la inmortalidad. Luego existen dos vías de trascendencia para alcanzar la inmortalidad. Tenemos la vía paterna, donde hay que asociar al padre, al albor, es la luz, es lo luminoso, y a esta senda pertenecen los alquimistas, que ya sabes que a través del proceso alcanzaría la piedra filosofal. Sería la vía derecha. Esta es la vía de la derecha. Pero luego teníamos la vía de la izquierda, la vía materna, que se asocia con el universo de la perversión, con el mundo tenebroso, con la cueva, con la madre. Y entonces a esta vía, a este sendero de la izquierda, pertenece el vampiro, que puede alcanzar su estatus de vampiro o bien por la sumisión jerárquica o por la magia póstuma. Si quieres la explicamos. Ahora lo explicamos. Cuéntame, ¿qué es eso del sendero de la izquierda? ¿Qué es eso de la inmortalidad? ¿De qué forma se consigue? Sí, ¿o la buscaban o intentaban conseguirla? Bien, hemos explicado que el vampiro puede ser inmortal o el vampiro no muerto, que es lo que yo trato en mi libro. Yo he esquivado en todo momento tratar el tema del vampirismo desde el aspecto psicopatológico, de asesinos en serie, que eso creo que hay expertos mucho más... Hemos hablado de vez en cuando de ellos. No, pero digo que hay expertos más preparados que yo para hablar de esto. Entonces yo he querido solamente circunscribirme al terreno de la magia y de los rituales, al terreno del vampiro no muerto. Y entonces hablaba de que se puede ser vampiro o acceder al vampirismo por sumisión jerárquica o por magia póstuma. Sumisión jerárquica lo hemos visto siempre en el cine, lo conocéis todos, y es cuando un vampiro muerde a un vivo, este fallece y se levanta del sepulcro ya convertido en no muerto. Es una posibilidad. Y luego tenemos la magia póstuma. Y aquí ya entramos en el terreno de las sociedades secretas. La magia póstuma serían una serie de pactos, rituales y sacrificios que ponen al adepto en línea directa con la eternidad corporal. Se supone que las enseñanzas recibidas deben acatarse, y de no hacerlo pues pone en peligro de muerte a los integrantes de la orden. Claro. Y además nadie cuenta nada de lo que ocurre ahí. No, porque además se da la circunstancia de que en el tema del vampiro no muerto hay todavía un mayor secretismo que en otras artes de la magia negra. Esto es muy curioso. Las sectas satánicas, ya sabes que también hay una serie de adeptos que practican unos rituales concretos, y claro, los que penetran en estas órdenes no pueden divulgarse las enseñanzas como es lógico. Pero parece ser que el vampiro todavía es más hermético en este sentido, por eso es más complejo su estudio. Se sabe muy poco de las sociedades secretas y de las sectas vampíricas. Espera, ¿están funcionando en estos días? ¿Hay gente que practique magia póstuma? Sí, están... Porque todo esto tiene que ver con la magia sagrada de Abramelín, que luego explicaremos. ¿Magia sagrada de Abramelín? De Abramelín. Son unos rituales que introdujo un personaje llamado Abraham el judío y los extendió por Centro Europa. Esto tiene mucho que ver con esta cuestión. De todas formas, hoy en la actualidad
tenemos el templo del vampiro. Se ha hablado de esta sociedad secreta en tu programa y no sé, me parece que lo hizo uno de los expertos que trajiste hace muy poco tiempo. Y se comentaba que el templo del vampiro pues es una sociedad secreta que practica lo que ellos han venido a denominar el camino del día y el camino de la noche. Durante el camino del día pues no hacen más que robar, hurtar y perjudicar al prójimo. Aquí no hay magia ni hay rituales. En el camino de la noche ya emprenden una dura iniciación donde se practican una serie de pactos, rituales, sacrificios. Hay un estudio del ocultismo, esto ya es otra cosa más seria. Pero no solamente es esta sociedad secreta, hay muchas, y creencias. Yo recuerdo Rafael Pintos, que tú le conoces también, gallego, penetró hace mucho tiempo en los secretos de la magia póstuma, y él proponía una serie de teorías extrañas. Decía que los ángeles se habrían juntado carnalmente con las mujeres en la tierra, y de esta raza híbrida se habría extraído esa sangre vital para sostener la inmortalidad terrenal. Ahí tienes otra posibilidad. Apuntamos para luego hablar de... El Orden Verde en Venecia. El Orden Verde en Venecia operaba hace algunos años y su líder era Renato D. y afirmaba que en los rituales que practicaban los afiliados a este tipo de secta tenía que haber un espíritu maestro que fuera con ellos, con los afiliados, y ese espíritu maestro era el único que conocía el arte de la pervivencia. Ya. Para que veas que cada orden, que cada secta y que cada sociedad secreta tiene sus propias creencias y su propio estatus en torno a este tema. Bueno, yo te iba a decir, no vamos a juzgar cómo está esta gente. Al final quizá hagamos un análisis de cómo están de la cosa. Efectivamente hay mucho fraude, pero piensa que en todo tema se esconde mucha verdad. Y es donde tenemos que ir a investigar, no solamente en el fraude, que sí lo conocemos, pero también hay un atisbo de realidad que se esconde detrás de este misterio. Y es ahí donde debemos ahondar, y es ahí donde hay que investigar. ¿Se podría hacer un retrato del no muerto? ¿Cómo sería? En retrato del no muerto, podríamos hablar de vampiros en las diferentes partes de Europa, que es lo que estamos haciendo. De todas formas, podemos dar unas nociones generales de quién se convierte en vampiro. Sabemos que se convierten en vampiros en general, lo sabemos por el cine, por la literatura, por los excomulgados, los perjuros, los suicidas, todo aquel que agrede a los estamentos religiosos. Si una bruja copula con el diablo nace el vampiro. Esto más o menos es lo que nosotros conocemos a través del cine, de la literatura. Un hombre lobo muerto se convierte en vampiro. De ahí procede la consecuencia hereditaria de los caninos. Es un retrato que podemos hacer de quién se puede convertir en vampiro. Y en cuanto a las características del vampiro, varía de unas regiones a otras, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Y así tenemos en Filipinas a los Berbalans, que son una especie de entidades con alas, que tienen los ojos hendidos como los gatos y pueden ver en la oscuridad. Hay casos establecidos en las Islas Filipinas sobre esta serie de pseudoanimales que se supone que se alimentan de la sangre humana. Dependiendo de cada región, de cada mitología, tendrán un aspecto u otro. En Centro Europa todos son antropomorfos, porque son cadáveres resurgidos, repito otra vez, revinientes, que se levantan del sepulcro y lo que hacen es asolar las aldeas alimentándose de la sangre de los seres humanos. Y esto lo vimos en muchos casos, y esto lo hemos podido recoger en los grandes tratados de los investigadores que se han acercado, como Agustín Calmet, al tema de los vampiros. ¿Qué poderes o qué dones tienen estos vampiros? Poderes muchos, facultades sobrenaturales, preternaturales, y depende de unas regiones a otras, te vuelvo a repetir. Esto es sorprendente. Pero cuéntame, bueno, tiene una fuerza inusitada, parece ser, ¿no? Sí, se les asocia a la fuerza de 20 hombres. De 20 hombres normales. ¿De dónde la sacan? Es una fuerza preternatural. Ya. Es que estamos hablando de un ser con facultades preternaturales. Luego aquí tenemos que huir de los cánones establecidos por la ciencia oficial. Siempre que nos introducimos en el camino en el terreno del vampiro no muerto, tenemos que abrir una puerta y entender que posiblemente algo se esconde de realidad en torno a este tema de la magia y de ciertas facultades que tienen estos vampiros no muertos. Tienen muchas más. Conocen el arte de la necromancia, el arte de obtener respuestas de los muertos, dominan la tempestad en pequeña medida. Recordemos que en la novela de Bram Stoker, luego hablaremos de Drácula, de Bram Stoker, se habla del viaje del velero de Demeter con las cajas de tierra rumbo a Inglaterra. Y hay una tempestad que azota el velero justo antes de arribar a Inglaterra. Pues esto lo produce y lo provoca el vampiro. Esta tempestad podemos verla en algunas versiones, porque además este viaje del velero rumbo a Inglaterra es el pasaje más terrorífico de la novela de Bram Stoker y que pocos cineastas han tratado en profundidad. Si recuerdas, la novela de Bram Stoker dura bastantes
bastantes capítulos, el viaje del Deméter, y para mí es el pasaje más terrorífico, porque son personajes abocados a unos sitios sin límites, sin poder salir, y allí dentro del velero, y allí dentro del barco se aloja el mal, en forma del conde, de vampiro no muerto, que va diezmando a toda la tripulación. El pasaje apenas lo tratan los cineastas, Todd Browning muy poquito, en su versión con Bela Lugosi de 1931, Werner Herzog en su película wagneriana tampoco le dedica mucho tiempo a este aspecto del Deméter. Coppola en su absurda versión, para mí una de las peores versiones de la historia del cine, y luego si queréis podemos entablar una conversación y discutir por qué razón me parece esta versión peor que otras muchas. Sin embargo, parece que Bram Stoker nunca estuvo en Transilvania y se basó en un mito o una leyenda para crear ese personaje, con lo cual no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la historia. No, un momento, lo que pasa es que Bram Stoker sí utilizó una documentación exhaustiva, muy exhaustiva, consultó libros en la biblioteca de Whitby, por ejemplo, Principados de Moldavia y Valaquia, una obra de William Wilkinson, de 1820, donde se hace hincapié en las costumbres de Transilvania. Y allí se hacía mención ya a la figura de Vlad Tepes, el empalador, figura en la cual se basa Bram Stoker para crear su conde inmortal. Nada tiene que ver, y hay que explicarlo, la figura del Vlad Draculea, sufijo ea en rumano quería decir hijo del demonio, nada tiene que ver la figura histórica de Vlad Tepes, que sí existió realmente, con la figura literaria del conde Drácula como ser sobrenatural, pero sí se basó en la figura de Vlad Tepes por una serie de razones que luego diremos. ¿El chupacabras tiene relación con los vampiros? Nos pregunta. Porque, espera, hace poco pusimos una entrevista que habíamos hecho en Sudamérica a una persona que decía que en Chile en este momento estaba habiendo ataques de chupacabras y era muy parecido al tipo ese que tú habías dicho que tenía las garras. Bueno, pero en el caso nos referíamos a las estriges romanas ya. De Roma, ¿entiendes? Pero tiene algo que ver clásica. Yo no lo asocio, yo más lo asocio a un experimento militar, que es lo que se ha establecido de supuestos secuestros y de ganado. Tampoco se ha estudiado a fondo el tema y sabes que se sigue investigando, pero de mi punto de vista nada tiene que ver esta figura de chupacabras con los resurgidos, con esos seres no muertos que estamos hoy aludiendo dentro de la leyenda balcánico-eslava. Sí. Sí, hay otro tipo de vampiros que son más comunes, que son los que chupan energía, no sangre. Los psíquicos, sí. Bueno, existen también, lo que pasa es que yo en mi libro no recojo, ya te digo que solamente quiero comentar en mi libro, porque me parece más interesante la figura del vampiro no muerto como ser de ultratumba. Y entonces he dejado aparte los psíquicos, que sí existen, y son personas que absorben la energía vital del contrario, suele darse en parejas, y hay una defensa que tendría que ver con las corazas psíquicas, con que vayamos viendo como un hilo conductor sale de nuestro cerebro y nos envuelve. Podría ser un medio de defensa para combatir a los vampiros psíquicos. De todas formas, yo no trato ni psicópatas ni asesinos en serie, porque me parece una forma sencilla de acercarse a un tema que es mucho más complejo y que tiene mucha más intensidad de lo que se nos ha dicho. Bueno, nos llegan un montón de preguntas, estoy pasando alguna, si puede ser breve y... Sí. ¿Verdaderamente fue Vlad tan sanguinario como contaban? Y el origen de la leyenda de los vampiros, Vlad el empalador, ese que empalaba... Sí, es que Vlad Tepes, sí, Vlad Draculea, en realidad, bueno, fíjate que en 6 años exterminó a más de 40.000 personas. ¿6 años? Sí, durante su gobierno en Transilvania. Entonces te puedes imaginar lo que puede suponer un personaje de estas características. ¿Hay vampiros en otras culturas? He hecho alusión a que había vampiros en otras culturas y bueno, he puesto unos ejemplos escuetos. Hay otros muchos. He hablado del churel en la India, de la lamia griega, de las estriges romanas, de los verbalans en Filipinas. Como ves, un amplio abanico de vampiros que se encuentran en todas las culturas y en todos los pueblos y en todos los lugares de la tierra, no solamente en África. También podemos hablar de algunos casos que se transforman en luciérnagas, además. O sea que hay casos, los Asanti de Ghana, por ejemplo, tienen la creencia de que los Asambosan absorben la sangre de los dedos de los niños mientras duermen. Ves como hay todo un culto a la mitología del vampiro y está arraigado en todas las culturas y en todos los lugares de la Tierra. Nos preguntan también si el canibalismo puede ser una variante del vampirismo. Sí, puede ser una variante del vampirismo, pero ya nos vamos alejando cada vez más del terreno de la magia póstuma, de la energía vital,
y de la inmortalidad. Ya nos introducimos en el terreno de comer carne, de comer la carne de unos y otros. Y entonces sí, ya abordábamos, por supuesto, el terreno del canibalismo, que sí podría ser una degeneración o podría ser otra variante. Hay datos también, parece ser, nos dicen aquí en internet, de que algunos de los vampiros extintos vivan hace varios siglos en el Amazonas, no hubo el apartado. ¿Sabes algo de eso a nivel histórico? Bueno, en el Amazonas, en realidad yo no tengo una relación de entidades vampíricas, pero sí es cierto que, como digo, pululan por toda la geografía mundial. De todas formas, aquí el origen de las plagas vampíricas eslavas, que es lo que a mí más me interesa recalcar, tendría su origen en la magia sagrada de Abramelin, que si quieres... En un momento hablamos de ello, ¿vale? Eso es. Siguen preguntando, hay un personaje que se llamaba Elizabeth Bathory, que se bañaba, parece ser, con sangre de jóvenes para seguir manteniéndose joven. ¿Era una vampira o estaba...? No, me da la impresión de que se trata más de una persona relacionada con la psicopatía que por un auténtico vampiro no muerto. Por eso yo no lo he tratado en mi libro. Pero sí, se habla de que efectivamente se bañaba con la sangre de jóvenes vírgenes, con mucha sangre de jóvenes vírgenes, y asesinó a muchísimas de estas personas. Y fue un personaje al cual se han dedicado monografías y extensos tratados, pero yo no lo contemplo porque hablo del vampiro relacionado con la magia y con la brujería, y eso ya está al margen de Elizabeth Bathory. Formas de acabar con los vampiros, nos preguntan también. Métodos de exterminio, bueno, y debilidades tal vez. Sí. Bueno, pues eso es importante reseñarlo porque hay muchos métodos para exterminar al vampiro. La estaca es el más conocido. Clavando la estaca en el corazón. La pala de labranza del sepulturero. En muchos casos el sepulturero, con un golpe de la pala de labranza, separaba la cabeza del tronco, y eso era otro medio de exterminio para acabar con estos resurgidos. Y debilidades que tienen, bueno, sabemos que el ajo los puede ahuyentar. ¿Te gusta el ajo a ti? A mí sí, pero el ajo frito. El crudo no. El crudo no. De todas formas no tiene nada que ver, porque en Filipinas a los vampiros se les intenta ahuyentar con el zumo de lima. Como verás, dependiendo de las culturas también se utilizaban unos métodos u otros bien diferentes. Y hay más métodos, pero hay más. Dime. Sabemos que, por ejemplo, las leyendas, las tradiciones, narraciones orales transilvanas nos hablan de que el vampiro no puede cruzar el agua corriente. Esto es una cosa curiosa, y una versión cinematográfica explica este tema del agua corriente. Es Drácula, príncipe de las tinieblas, una de las películas de la Hammer, donde al final vemos como un prior dispara contra un témpano de hielo, y ahí queda atrapado Christopher Lee en el témpano de hielo hasta la siguiente versión. Sabes que se ocupó la Hammer de llevar todas las películas de los personajes clásicos de la Universal en los años 50 ya en color. Compró los derechos y tanto Frankenstein como la momia, como el hombre lobo y como Drácula aparecieron por allí. Ya, pero ¿ves por qué eso del agua? ¿Qué tiene que ver con los vampiros? Pues en tradiciones orales transilvanas no pueden cruzar el agua corriente. Esto es lo que nos hablan las tradiciones orales. Y hay más temas, el del sol. ¿Es ajeno al mito original? No es ajeno al mito original. Hay una tradición bávara, la tradición del Blutsauger alemán, donde se nos habla que el vampiro es exterminado por la luz del sol. Seguramente Murnau conocía este detalle y lo expuso en su película Nosferatu, que también te tengo que decir, no existe esta palabra. Se ha intentado utilizarlo una y otra vez para designar al no muerto, pero no existe esta palabra en romano. Existen las palabras Nesuferit y Necuratul, que significan apestado y demonio, pero la palabra Nosferatu no existe en rumano, y esto es porque una mujer casada con un militar polaco llamada Emily de la Zauskallera escribió La tierra más allá del bosque, de la Embellion de Forest, que este libro fue consultado nada más y nada menos que por Bram Stoker, y entonces acuñó mal el término esta mujer, como también Bram Stoker, como después los cineastas que llevaron a cabo sus obras maestras. Te pido si puedes que sea más breve porque tenemos un montón más de preguntas. ¿Cómo se puede reconocer a un vampiro psíquico, no? Pues es fácil. A un vampiro psíquico se le reconoce cuando tú te despiertas en la cama al día siguiente y has perdido toda la energía, o cuando tienes una conversación con una persona. Esto me ha ocurrido a mí en innumerables ocasiones. Encontrarme en una conversación con una persona, sea amigo o sea extraño, y verme de repente invadido por una extraña flojera y caérseme las fuerzas totalmente y darme cuenta de que pasa algo raro. Y esto repetirse varias veces más. Y entonces hemos de pensar que nos encontramos frente a un vampiro psíquico en esta circunstancia. Pero ya decía antes que hay una serie de medios para defendernos de los vampiros psíquicos, o corazas psíquicas que se llaman. En este caso sería extender un hilo conductor que rodea nuestro propio cuerpo. Sería
el sistema de la visualización, a través de la cual conseguiríamos mantener esa defensa, al menos nos dicen esto algunos expertos. Ya. Nos preguntan también si cuando las tribus indias arrancaban las cabelleras de los enemigos para obtener su vitalidad guerrera, si esto se podría decir que era una acción vampírica. Pues sí está relacionado con cierto poder energético. En muchas culturas, no olvidemos a los Tolalki, cazadores de cabezas de las Cebeles centrales. Se sabe que los Tolalki absorbían la sangre de los enemigos con el fin de obtener valor. Y en las Islas Fiji había unos enconados encuentros entre las tribus de los Rewe y los Bau. Entonces, los ganadores, en un acto caníbal, descuartizaban a los vencidos. Y es que la sangre tiene un poder revitalizador. La sangre es vida. Y esto se remarca también en la novela de Bram Stoker y en muchas versiones cinematográficas y en el Deuteronomio. En el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el versículo 12-23, se nos dice: no comáis la sangre, porque la sangre es vida, y no podréis comer la vida con la carne. Entonces ya se hace alusión en el Antiguo Testamento acerca de el poder de la sangre, que solo será derramada ante el altar de Yahvé. Ya. ¿Los zombies tienen algo que ver con los vampiros? Esta pregunta me la suelen hacer repetidamente, y los zombies nada tienen que ver, porque una cosa es que estemos hablando de vampiros no muertos y otra cosa es que estemos hablando de muertos vivientes, que esos son los zombies. Tú lo conoces porque has estado en Haití y has visto el proceso de zombificación. Se habla del pepino zombie, se habla del polvo zombie. Entonces lo dejarían los sacerdotes, los bokors, los hechiceros malvados de la mano izquierda. Lo que harían era dejar al zombie en un estado comatoso para servirle de esclavo. Pero eso no tiene nada que ver con los resurgidos de los que habla Calmet, Herbert Mayo, Montag Summers en El vampiro en Europa, todos los grandes expertos que se acercaron a esta temática del vampiro en Europa. Nada tiene que ver, porque en el vampiro se da la circunstancia de que tras resurgir del féretro se convierte en un ser inmortal. Y estamos hablando de eternidad física, corporal. Los zombies de Haití quedarían en un estado comatoso. Es otra cosa muy diferente los zombies a los vampiros no muertos. Hay más datos que queremos daros con nuestro invitado después de esa segunda introducción de este mundo de los vampiros. Los herejes, las víctimas de maldiciones, los hijos de las mujeres a las que miró un vampiro cuando se hallaban encinta, los abortos de padres ilegítimos y los muertos sobre cuyo cuerpo se pose un gato o un pájaro están condenados a convertirse en vampiros. Los suicidas, los excomulgados, así como los niños recién nacidos con dentición, o el pequeño que nace en séptimo lugar de un total de 7 varones, y aquel que se atreva a beber vino en Cuaresma, son todos aquellos que forman parte del panteón vampírico. Estos son algunos de los candidatos a convertirse en seres de tinieblas. Es un aspecto del misterio que rodea a estos monstruos, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Porque antes de que nos cuentes la historia que tienes tantas ganas de contarnos de Abraham Melín, está todo el tiempo, Abraham Melín, contamos a Abraham Melín. Bueno, ¿por qué hay tanto miedo a los vampiros? ¿Por qué durante tanto tiempo en la historia... ahora me falla el micrófono también, ¿has visto? Soy yo. Está fallando el micrófono. ¿Por qué tanto miedo a los vampiros, Luis? Porque vuelven a resucitar una y otra vez. Y porque vuelven a aparecer. Y aparecen al cabo de los siglos. Y al cabo de los milenios. Y surgen de nuevo ante nuestros ojos, una y otra vez. Porque surgen... seguramente como moda, ¿no? No, pero es que sí, pero como moda y como no moda. Es que es ahí a donde yo quiero ir a parar. Que se esconde una verdad mucho más profunda en torno a este tema. Entonces, el vampiro, fíjate, los grandes literatos, solo en forma de artística, te puedes imaginar la cantidad de escritores que han dedicado su vida entera a tratar el vampiro no muerto. Sin ir más lejos, la Carmilla de Serino del Lefanu, que fue una de las grandes inspiraciones de Bram Stoker.
ya hablaba del vampiro no muerto, y otros muchos escritores. Entonces, claro, igual que los cineastas, el arte ha resucitado al vampiro continuamente, y el hombre vuelve a interesarse por el vampiro, y el cine vuelve a resurgir la figura del vampiro. ¿Pero por qué? Insisto. Pues por ese poder mágico que supone el asociarse a la inmortalidad. Yo creo que esa es Quizás la fuerza de lo tenebroso, de la otra parte. Hombre, indudablemente el sendero siniestro es muy seductor. Tú sabes que es mucho más seductor el sendero de la izquierda que el sendero de la derecha. Y el vampiro es el representante más importante del sendero tenebroso. Esto tiene que quedar bien claro. El vampiro está asociado intrínsecamente al mal. Por eso la versión de Bram Stoker de Francis Ford Coppola no me gusta, porque desposee al vampiro de su condición maléfica. Y esto creo que va en contra de la propia esencia del vampiro. Abramelin, ¿quién era Abramelin? Sí, pero ¿quién era Abramelin y quién era Abraham el judío? Y este es el nexo de unión de toda la plaga, o de parte, cuidado, no quiero tampoco ser pretencioso, porque sabemos que muchos de los casos de vampirismo se pueden explicar por fenómenos naturales de conservación de los cadáveres, o por enfermedades como la rabia y la catalepsia. Es lo que se pensó durante mucho tiempo. Es lo que la ciencia admite. Pero la ciencia toca techo. Llega un momento que todo aquello que no puede mostrar le molesta. Y entonces a mí la ciencia en ese sentido no me interesa. Y yo ya me voy al ocultismo, que es lo que a mí me importa realmente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué dice? Pues pasa lo siguiente, que muchas de las plagas balcánico-eslavas del 17 al 19, aquella plaga tremenda de vampirismo en Centro Europa, sabemos que la causó un personaje misterioso llamado Abraham el judío. Voy a contar la historia de este personaje para después entender lo que voy a explicar. Abraham el judío nació en el año 1362 y se dice que fue otro descendiente de otro Abraham el judío que enseñó la obra alquímica, que escribió la obra alquímica en 21 páginas de papiro, y a través de la cual halló la piedra filosofal Nicolás Flamel. Pero este otro Abraham el judío, al cual yo me refiero, fue un viajero infatigable en busca del saber oculto, del saber de la magia sagrada. Él viajó a diversos países de Europa, estuvo en Constantinopla, en Hungría, en Bohemia, en Austria, en Praga, y viajó también a Egipto. Y allí conoció a un anciano judío llamado Aarón. Y este anciano judío le advirtió que a orillas del río Nilo, en un pueblecito llamado Arachi, se encontraba un hombre de gran sabiduría y que estaba relacionado con el misterio de la magia sagrada, llamado Abramelin. Entonces Abraham el judío, cansado de viajar y no encontrar más que embaucadores, porque era lo que él decía en su tratado, no hace más que comentar que en su vida en busca del saber mágico solo ha encontrado chantajistas, estafadores. Bueno, pues se traslada a Arachi y el viaje lo hizo en 3 días y medio. 3 días y medio caminando por las finas arenas desérticas con la ayuda de un guía. Después se separa de este guía y llega por fin a la morada de Abramelin. Abramelin, un hombre de extremada educación, le saluda en caldeo y le invita a penetrar en su casa. Y le advierte sobre la vida ordenada y sobre el conocimiento de la magia sagrada, que previamente le dice no podrás divulgar para el mal. Esto es lo que advierte, y luego está en contradicción con lo que después ocurrirá. Abramelin le hace copiar 2 libros a Abraham el judío, que Abraham el judío lega a su hijo Lamed, al cual introducen en las artes de la magia sagrada. 2 libros que se resumen por la magia sagrada de Abramelin. Este libro existe, se puede encontrar en la actualidad, y es un compendio de rituales para alguno de ellos para alcanzar la inmortalidad. Parece ser que algunos expertos, Jean-Paul Bourret, experto en el luciferismo, ha comentado que un adepto de la actualidad ha revelado al mundo hace poco tiempo que una secta del antiguo Egipto enseñó a Abramelin conocimientos basados en los ritos de Set y Osiris para alcanzar la inmortalidad. Y estos ritos se los reveló a Abraham el judío. Y existe un capítulo, el 13º capítulo del 3er libro de Abramelin, en
en el cual se hace hincapié en cómo despertar un cadáver durante 7 años consecutivos por medio de los espíritus. En este ritual se hace alusión a que habrá de intervenir Satán, Belial, Lucifer y Leviatán para que dicha operación surta efecto. Pero eso no es todo. Abraham Elín le transmite estas enseñanzas, y Abraham el judío, cuando viaja a Europa, transmite estas enseñanzas a diversos lugares. Uno de ellos es Venecia, pero se convierte a sí mismo en consejero oculto del emperador Segismundo de Luxemburgo, que es el creador de la Orden del Dragón, a la cual pertenece Blas Tepes, el empalador. Y ahí es donde comienza... Claro, porque dice que en una de las operaciones de esta magia sagrada se la pidió el propio emperador Segismundo para despertar a una mujer que él amaba, llamada Bárbara de Chile. Una mujer muerta. Efectivamente. Entonces, con esas operaciones levanta a Bárbara de Chile, que fue inhumada en el castillo de Veradín, en Serbia. Y en este lugar, dicen los expertos, que en 1936 se encontraron cadáveres de personas presuntamente sacrificadas, al igual que en Venecia, lugar donde se encontró también de viaje a Abraham el judío, porque él estuvo aquejado de una enfermedad durante 2 meses en Constantinopla, y luego partió de nuevo rumbo a Venecia, su viaje por Europa. Y se dice que descansó algún tiempo, y han establecido una conexión, porque normalmente en Venecia se suelen encontrar cadáveres de personas presuntamente sacrificadas en la ciudad de los Canales. Se dice que tal vez Abraham el judío enseñó esas enseñanzas en Venecia, y por eso existe esa asociación entre los rituales de Abraham Elín y parte de la oleada vampírica balcánica eslava que se desarrolló de los siglos XVII al XIX. Ahí hay un origen, y también hay otro origen en los misterios chamánicos de Zalmoxis. Todo esto es anterior a lo de Abraham Elín. Fíjate que estoy hablando del año 1362. En el 1418 se crea la Orden del Dragón, a la cual pertenecen los voivodas valacos, pero se crea a instancias de este Abraham el judío. Antes de todos estos rituales se nos habla de Zalmoxis. Zalmoxis fue un legislador de los escitas y dacios, y se dice que intentó explicar a los dacios que existía una vida más allá de ultratumba. Como no le hicieron caso, se introdujo en un subterráneo para que se le creyese muerto. A los 3 años Zalmoxis volvió y le tomaron como un dios. Se dice que practicaban rituales los seguidores de Zalmoxis, los dacios, en altas cimas, y que se lanzaban hacia una serie de estacas afiladas en el suelo. A los 7 días volvían los cadáveres, resurgían de la muerte y se convertían en no muertos. Esto anterior a Abraham el judío. Fíjate qué conexiones existen con la magia póstuma, porque estamos hablando de magia póstuma, de estos rituales para alcanzar la inmortalidad. Tenemos un montón de preguntas, yo les pido perdón, no sé si las vamos a poder pasar todas, pero un caso auténtico, histórico, comprobado. Veía, dices que la ciencia no te gusta mucho, informes médicos, científicos, de que ha habido un caso de vampirismo. Sí, hay un caso, este es el caso, bueno, es que breve, es muy complejo, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Este es el caso más extenso, más importante de toda la historia del vampirismo. Es el caso de Arnold Paul, un joven que regresó de la milicia a la aldea de Meduenga, cerca de Belgrado, su aldea natal. Estoy hablando del año 1727. Y durante su estancia en el servicio militar, él se hallaba me parece que en Costarsa, cerca de Granissa. En aquellos lugares de Grecia se decía que estaban invadidos de seres no muertos. Uno de ellos lo mordió, y al final se vengó del vampiro siguiéndolo hasta la tumba. Pero después, cuando este joven llega a la aldea de Meduenga, por extraños avatares del destino, cae desde un carro de heno y muere en el acto. Sin embargo, al mes de su muerte, al mes de volver a su aldea natal, el no muerto aparece y resurge del féretro. Y lo ven los campesinos, y lo ven las gentes de la aldea de Meduenga. Y todo el que se cruzaba con él fallecía de una extraña flojera. Tan es así que se envió una comisión importante, formada por 2 funcionarios militares, 2 cirujanos suboficiales cirujanos del ejército, un sepulturero, toda una comisión que visitó el cementerio de Meduenga a primeras horas de una mañana gris. Y al mover el ataúd y levantar la losa, vieron como
como el joven Arnold Paul se encontraba con un hilo de sangre en los labios y en perfecto estado, que es como se descubrían casi todos estos cadáveres de resurgidos. Tan es así que al final decidieron hundirle una estaca, al igual que a 4 infectados más. Hubo que hundirles una estaca. A los 6 años de erradicarse este problema, vuelve a resurgir la maldición y se vuelve a enviar una comisión, esta vez por cirujanos, refrendada la comisión por cirujanos militares del ejército. Johannes Flickinger, porque además están los nombres, Johann Burgmarter, Isaac Siedel, una serie de nombres muy específicos que redactan un informe, además refrendado por el subteniente en Belgrado en aquel entonces y el teniente coronel. Militares interesados por el estacamiento de vampiros no muertos. Este es el caso mejor documentado, comprobarlo todos los oyentes, porque es muy extenso, claro, no nos va a dar tiempo a explicarlo con detenimiento. Sí, este caso es histórico y se produjo en la aldea de Meduenga en 1727. Luis, nos tenemos que marchar. ¿Por qué vuelve esa moda de los vampiros? ¿Por qué hay tanto interés? Y hay sectas, como he dicho antes, que están funcionando, trabajando. Hay niños que de repente cometen, jóvenes que cometen asesinatos chupando sangre. Si tú recuerdas, Miguel, se estrenó la película Blade, de Stephen Norrington, donde se nos habla de un personaje del cómic. Ya sabes que Blade es mitad humano, mitad vampiro, hay una serie de alusiones al tema. Y en esta película de Stephen Norrington hay momentos que son de gran interés, que refleja el director de la película. Estos momentos que son flashes son lo que debería leerse entre líneas, no el resto de la película. Y son momentos en que nos muestran cómo nuestra sociedad está asentada, algunos miembros del vampirismo están asentados en nuestra sociedad y ocupan cargos de alto nivel en las empresas. Esto se ve en la película, recordarás. Y esto es interesante porque nos hace pensar que sí, que efectivamente el vampiro es un depredador de la raza humana. Es más que un hombre y mucho menos que un dios. Y esto se refleja en el cine y se refleja en la literatura. Vuelve a resurgir el mito del vampiro gracias a una película que precisamente nos habla de la versión de Friedrich Wilhelm Murnau, el director alemán Nosferatu. Y sabes qué se dice en esta película, interpretada por el gran actor Willem Dafoe, se nos dice que tal vez el actor Max Schreck, actor berlinés que dio vida al conde Orlok de Garras afiladas y 2 filamentos, todos lo recordamos, en la versión muda, se nos dice que a lo mejor no fue realmente un actor, sino un vampiro no muerto. Se especula con esto en esta película. De modo que el cine vuelve a poner sobre el tapete la figura del vampiro, y yo pienso que lo va a hacer durante decenios, porque es el personaje más interesante y más sugerente del Sendero Siniestro. Yo no sé si hay que estar loco para dedicarse a eso. Bueno, estar como tú. ¿Cómo defenderse? Nos vamos en un minuto. ¿Cómo defenderse de los vampiros, de la gente como tú? Bueno, de la gente como tú, ¿no? Bueno, muy difícil, porque defenderse, pues ya hemos hablado de lo que representa el bien en cada cultura. En Centro Europa pues sería el ajo, que lo ahuyentaría, sería la cruz. Hay una serie de medios que se utilizan tanto para defendernos como para intentar exterminar a estas criaturas del Sendero Siniestro, pero veo que va a ser una tarea muy complicada exterminarlos a todos porque ya están por toda la sociedad. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí. Gracias, Luis. Gracias por haber estado en el programa. Te veo algún día, ojalá de día, si quieres. Sí, de día. A mí el día me perjudica mucho. Yo creo que es mejor la noche para que nos veamos. Gracias, es un placer que estés aquí en el programa. Gracias, Miguel. Cuando quieras. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Hola, soy Guichan. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco. En la vida hay días buenos y días malos. Momentos alegres y momentos tristes. Horas bajas y grandes celebraciones. Hechos trascendentales y pequeñas historias. En Radio Nacional lo hemos vivido todo contigo. Siempre contigo. Radio Nacional.
vampiros, los habitantes de la noche. Según dicen, les gusta hacernos creer que no existen. Pero ya habéis escuchado a nuestro compañero. Parece que siguen con nosotros. Y ahora, antes de terminar, unas cuantas noticias. Noticias de nuestro mundo, el mundo del misterio. Las leyendas sobre objetos malditos que se venden a través de Internet no son nada nuevo. De hecho, en Espacio en Blanco hemos hablado ya en alguna ocasión de estos artefactos, la mayoría de las veces muñecos, que se comercializan bajo el reclamo de albergar alguna clase de demonio o espíritu maligno. Pues bien, tenemos que volver a hablar del tema, en este caso para hacer referencia a una pintura. El cuadro en cuestión fue puesto a la venta en el año 2000 y se titula, algo así en castellano, como Las manos que lo resisten. En él puede verse a un niño de pie, según el autor, él mismo de pequeño, junto a una muñeca. Ambos se sitúan frente a una puerta de cristal en la que se aprecian manos de niños al otro lado. El artista mencionó que no se hacía responsable de los cambios en la vida de las personas que adquirieran el lienzo, ya que tanto el dueño de la galería en la que se mostró por primera vez como el crítico que la revisó murieron en un plazo de 1 año. El actual propietario, el galerista Kim Smith, ha declarado ahora que en los últimos años no ha percibido fenómenos paranormales y que, en su opinión, se trata de simples fantasías fruto de la mente. El célebre explorador y aventurero Mike Libecki ha investigado la figura del Yeti, el conocido abominable hombre de las nieves, y ha declarado que, en su opinión, este ser desconocido estuvo involucrado en el incidente del paso Dyatlov. Recordemos que el 2 de febrero de 1959, un grupo de 9 estudiantes escaló las laderas de este punto de los Urales rusos. Posteriormente, tras tener noticia de su desaparición, los equipos de búsqueda dieron con sus cuerpos, que se hallaban totalmente destrozados, algunos incluso con la lengua y los ojos arrancados de cuajo. Pistas como que algunos de los desaparecidos dejaron su ropa atrás en su huida de las tiendas de campaña, teniendo en cuenta las gélidas temperaturas, hacen pensar a este experto que el grupo debió huir de algo que escapaba a la razón, punto en el que sitúa a El Yeti como autor de la masacre. Y 3 jóvenes han tenido que ser hospitalizados en México tras haber practicado una sesión de Ouija. El grupo de entre 18 y 23 años se encontraba jugando con uno de estos tableros cuando comenzaron a emitir extraños gruñidos, tras lo cual cayeron en trance. 2 de los presentes, además, mostraron ceguera y sordera repentinas y manifestaron percibir la presencia de entes malignos. La única mujer del grupo tuvo que ser inmovilizada y sedada durante su traslado, y a pesar de ello, no dejó de proferir gritos a los equipos médicos diciéndoles que todos iban a morir. Los médicos que atendieron a los 3 afectados por esta supuesta posesión manifestaron su incredulidad ante lo que vieron y declararon no saber si se trataba de un proceso de histeria colectiva o de un caso real de posesión diabólica. Una carta inédita firmada por Sir Arthur Conan Doyle revela la creencia del famoso escritor en el espiritismo. Al parecer, el literato creía firmemente que podía hablar con los muertos. Las líneas que han hecho saltar esta noticia dicen literalmente: no tengo miedo a la muerte del niño. Desde que me convertí en un espiritista convencido, la muerte se convirtió más bien en una cosa innecesaria, pero temo enormemente el dolor y la mutilación. De hecho, el autor de Sherlock Holmes llegó a regentar una tienda especializada en espiritismo unos años antes de morir. Hasta el próximo día 12 de octubre podrá visitarse en Londres una exposición que contiene este tipo de manuscritos y otros textos firmados durante la Primera Guerra Mundial por poetas de la época. Terminamos por hoy este repaso a la actualidad de los últimos días. Continuamos, eso sí, preparando nuevos temas para seguir sorprendiéndonos juntos, de nuevo, en el Espacio en Blanco. Acercan las 4 o las 3 en las Islas Canarias y hemos de terminar. Han sido 2 horas intensas por ese mundo de los enigmas que aquí nos gusta. Ojalá lo hayáis disfrutado.
todos nosotros un placer haberlo compartido. Los saludos en nombre de todo el equipo y de Rubén de Felipe, que controló esta última hora nuestro mágico sonido. Felices vacaciones, precaución en las carreteras si estáis por ahí, buen trabajo a lo largo de la semana. En 7 días estaremos aquí listos para una nueva cita con todos y con el misterio. Hay un espacio en blanco que hay que llenar y lo queremos llenar de respuestas. Feliz semana y hasta las 4. Con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poco de música. Nos vemos en 7 días, cuidaros.